¿Qué es puto? Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Ahora estamos aquí con Edgar Rodríguez. Edgar. Va a adivinar las palabras que son similares entre el tagalog y el español. Pues la primera palabra sería ¿cómo está? ¿Lo entiendes? Sí, claro. ¿Cómo estás? How are you? Sí, son los Exacto. mismos. Puede. Puede, poder. Sí, Can. puede. Pero aquí lo utilizamos, por ejemplo, si quizás, obviamente tal vez, saludo. Saludo. Hola. Saludo. Lo diría en el acento, con el acento tagalog. Pantalón. 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 Zapatos. Zapato. Diario. ¿Cómo? Diario. Es algo diferente la pronunciación, pero la palabra son los mismos. Diario. Wow. No. Diario. Todos los días. Diario. Aquí lo pronunciamos como diario, ya, porque di y i se pronuncia como ya, ji, Día a sí. día. Ok. Son los mismos, como periódico. Ah, diario, periódico. Pulgada. Pulgada. En México no usamos las pulgadas, usamos más otro sistema de medición, pero pulgadas es medida, ¿no? Entonces en México utilizas ¿qué? En Estados Unidos usan mucho la libra, nosotros usamos el kilo en México. En la pulgada nosotros usamos centímetros. Papel. Papel. Aparador. Aparador, donde ves las cosas. Tornillo. Tornillo, ¿no? Trabajo. Trabajar, work. Un payaso. Payaso, clown. Nieve. Snow. ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Sí, todo bien. Lápiz. Pencil. Sobre. Sobre. Hay muchas más significaciones, pero sí, sobre con las cartas, donde pones las cartas. Bolsa. Bolsa, bag. En México yo creo que es bag, pero aquí es bolsa. Bolsillo. Ah, bolsillo. Bolsillo, Spanish. Son diferentes. Gastos. Bag. Gastos, money. Money. Sí, si lo has gastado, es gastos. El gasto mensual que le das. Caballo. El caballo, los cuatro patos. Con cuatro pasos. Abogado. Abogado, el que te defiende. Las leyes. Depende, Wow. naturalmente, ¿no? Maleta. La maleta con la que viajas. Basura. Garbage. Garbage, sí. Como Sí, cosas. carro. Aquí la palabra basura es para la basura, pero en México cuando una persona es mala le decimos eres una basura. Aquí se usa una basura como persona, aquí no se usa. Sí, aquí lo usamos también. Eres Sí. una basura, así que basura. Ok. Eres una basura para mi vida. Sí, basura todos. Así algo de mala cualidad. Ajá, mal, exactamente. Mensaje. Messenger. Lunes. Lunes. Mañana. Sí, mañana. Eso sería más difícil. Nunal. ¿Cómo? Nunal. Nunal. Ay, la madre. Nunal. Es algo que más o menos no son parecidos, pero se suena como. No es igual. Lunar. Como en tu cara. Ah, ¿sí? lunar. Fecha. Fecha. Sí, Hoy. fecha. Es mismo. La fecha hoy es domingo 5 de marzo. Chismis. Chismes. Yo te digo a ti de ella, así platicamos Con chismes. las otras personas. Sí, chismes. Cuchón. Colchón, donde duermes. Cuento. Cuento, lo que cuentas en la noche, cuentos. Como la historia. Historia. Sí. Gatillo. Gatillo. Las Vino. armas. Ah, las armas, sí, gatillo. Vamos a la cocina, pues. Cocina. ¿Qué es? The kitchen, Son los mismos. La mesa. la mesa. Te digo. Igual, pero solo una palabra. No es la de mesa. Cilia. La silla, donde Donde te sentamos, sientas. Tenedor. Tenedor, Cuchara. cuchara, para comer. Y aquí es curioso porque en Filipinas me llama la atención que ser un país asiático es el primer país asiático al que yo voy donde no me dan palillos para comer. Eso es raro, ¿no? Porque Sí. aquí pensamos que es normal. Es normal, pero yo en Japón, en Corea, en Tailandia, en Vietnam, puro palillo. Y aquí cuchara y tenedor. Cucharita. La cuchara, pero pequeña. Sí, más pequeña. Para el café. Vaso. Vaso, glass, Cuchillo. knife, cuchillo. Cuchillo. Calabaza. Calabaza, la comida, calabaza. La comida, sí. Manzanas. Maple, Azúcar. sugar, azúcar. Pero aquí azúcar no es azúcar. Es azúcar, El. Azúcar. Con el L. Mantequilla. butter, la mantequilla, Sí, para el pan. Eso sería más difícil. Cebullas. Onion. Sí, cebolla, pero aquí es algo más diferente, ¿no? Porque aquí decimos cebolla. Así. Es Shibuya. En Japón hay un barrio que se llama Shibuya. En Japón, Shibuya. yo Muy bonito, también. muy bonito. maní. Maní. ¿Cómo se llama? Maní es una palabra en español, pero se usa mucho en España y en Sudamérica. Wow. Es el maní. Pero en México le decimos ¿Se llama? cacahuate. La vez que encontré esta palabra, Sí, cacahuete. tengo claro qué es el maní. Hielo. Hielo, ice, Son los mismos. para la bebida. En este calor que hace, caería maravilloso una bebida con mucho hielo. Carne. La carne. La carne que- me encanta, la Se carne. come. Pero a ver, aquí en Filipinas comen carne de ¿qué es lo más raro que comen de carne? La carne aquí es vaca, puerco y pollo. Solamente. En México. No, también. Pero ahora que estuve en Vietnam comían perro. En, What?
En China comen ratas, en Perú comen ratas también. Entonces, por eso pregunto, ¿en Filipinas no comen ninguna carne extraña? ¿Aquí? Canta. Cantar, hola. Canto muy mal, pero... Son los verbos. Viaje. Viaje. Viajar, travel. Viajar, sí, viajar. Alquila. Ah, Alquila. alquilar. Cuando viajas alquilas un coche, alquilas un bote. Es un coche. Casal. Casar. Dos cosas diferentes. Casar de vamos a casarnos y casar de casar. Nuestro caso es casal, donde las Casal. parejas, Casar. como matrimonio, inútil, Que no hace nada, inútil, tonto. maldita, Maldita lisiada. demonio, Demonio. salvaje. Salvaje, wild. Ahora comenzamos con las palabras diferentes. Sí, igual, no es diferente. Si la pronunciación es igual, mano, Para mí mano Mano. es esto, mano. mano. Así que mano aquí es, Mano. por ejemplo, le pones la mano en mano aquí, y lo hago como así, con tu mano, como un símbolo de respeto. En Aquí México para- mano es esto y tú y yo somos manos, amigos. Mano, es mi mano. También se usa en Sí, sí. portugués también. Ah, Mano, sí, sí, mano. mano, amigo, mano. Torpe. Torpe, tonto. Sí, así que aquí torpe es algo tonto, pero es alguien que no puede confesar sus sentimientos a una chica. Allá, Torpe. allá la palabra torpe es muy amplia. Mm. Te caes, eres torpe. Eso que tú dijiste es torpe. Agarras un plato y se cae, torpe. Ah, Aplica para muchísimas cosas en México. basta. ¿Qué es eso? Stop. Basta. Stop. Mm. Para. Ya no más. Aquí si no sabes la respuesta, digas basta. Lo que sea. Vida. Vida, vivir, live. No sé. Vive la vida. Sí. Vivir la vida. Vive la vida loca. Aquí ha cambiado mucho porque aquí le decimos para protagonista de una película. Así que si eres contra vida, es la antagonista. Antagonista. Y en México también decimos, si tú tienes novia o tienes novio, eres mi vida. Mi novio. ¿no? Ah, Vida mía. Vida. regla. Regla. La regla con la que medimos. Pero la mujer cada mes tiene su regla. Son lo mismo también en México, ¿no? Cuando la mujer sangra cada mes, decimos tiene la regla. Está arreglando. Wow, ok. Aquí lo usamos también, regla. Pero solo por las mujeres. Almorzar. Almorzar, comer. ¿En qué hora comes almorzar? Almorzamos a las 12 de mediodía. A las 12. Aquí almorzar es breakfast. Almorzar. Desayuno. Nuestro desayuno. No sé por qué ha cambiado mucho, pero lo usamos por la mañana. Pues ayuda. ¿Qué es Ayudar, help. Ayuda. Hay una tormenta. Las comidas, por ejemplo, que dentro de un plástico, son las ayudas. Bibigyan na ng 10,000 piso. La última palabra que tenemos ahora es puto. ¿Qué es puto? Esa palabra, aquí existe la palabra puto. Existe Se usa aquí. también, pero su significación es muy diferente. En México es una palabra con una connotación bastante homofóbica. La palabra puto es agresiva para alguien que es gay, pero en México está prohibida actualmente. En México se prohibió en los estadios, cuando van a jugar fútbol, la gente que gritaba puto, ya no se puede. La palabra puto es para denostar a los homosexuales, pero también la palabra puto se usa en otros sentidos. A ti te gusta una mujer y tú dices, háblale, no seas puto. En México es muy ofensiva, muy agresiva. Aquí, No es así porque lo amamos. Puto es una comida. Es hecho de arroz. Así que quieres comer puto. puto, ¿quieres comer Algún puto? día. Ahora que mientras que estás aquí en las Filipinas, tienes que comprobarlo. Hoy voy a buscar dónde comer puto, para ver a qué tal sabe el puto. Ahora ya vemos la similitud entre español y tagalog. Si te ha gustado este video, no olvides darme un like y nos vemos al próximo. Bye bye.